Eh, lo que pasa es que yo pido permiso, pues la sesión será grabada para luego subirla al foro para que puedan volver a verla. Entonces ahí ya pusimos, ¿verdad? Para que pueda grabarse. Y agradecemos como siempre la participación de todos ustedes, al Instituto Nacional de Salud por la plataforma, a los docentes. Hoy tendremos dos docentes maravillosas que compartirán con nosotros sus conocimientos. Como decía la compañera, la doctora Liane, ¿verdad? Por favor, identificarse para que nosotros podamos ponerle el nombre, ¿m? Y escribir en el chat las preguntas. Eso que están... Uy, permiso, ya está. Es esos que tienen los numeritos, si van escribiendo el nombre, entonces nosotros vamos a cambiarle el número que tienen, ¿verdad? Por el nombre. Eh, bueno, al finalizar la charla, vamos a pasar a la ronda de preguntas y todos esos, los problemas que están mencionando, vamos a ir tomando en cuenta. Entonces, en primer lugar, tendremos a la licenciada Rumilda Esther Infran Rosales. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción, con capacitación en cuidados paliativos domiciliarios y cuidados paliativos espirituales. Es enfermera, socia fundadora y miembro de la Asociación de Líderes Unidas del Paraguay. El trabajo que ella nos va a presentar esta noche es el de trabajo social en cuidados paliativos. Entonces, yo voy a estar acompañándote, Hilda. Ya, bueno, ¿está? Empiezo, ¿me escuchan? Sí, sí, todavía, ¿Me todavía. escuchan? Está tu Dice, presentación. Ahí. Esta es la, espera, es la última, así que aquí va. Me indicas cada vez que quieres que vaya pasando. ya, ya, ¿ya? ¿Me Te escuchan? escuchamos, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí. Muy buenas noches. Baisha Pachero, Ruben en Dive, entre Nunguera, y me va a copiar, Ñañengo Mongijanwa, Co Atuasuya Yapoa, en torno a lo que son los cuidados paliativos. Primeramente, hablar un poquitito sobre el trabajo social. Si bien se desconoce a cabalidad de todas las intervenciones que actualmente se realizan, entonces vamos a dar un poquitito el siguiente, a hablar primeramente del rol del trabajador social en el cuidados paliativos. Eh, Hice el resumen de resúmenes porque realmente es un abanico de intervenciones la que podemos hacer como profesionales. Y la principal función es la evaluación psicosocial, socioeconómica y familiar. Esto se da de forma continua del paciente y el diagnóstico de los criterios de riesgos sociales que determinan, que nos facilitan para la intervención dependiendo de los requerimientos del paciente y su familia. A través de la búsqueda de redes familiares, cuidadores, redes de apoyo social en el acompañamiento y cumplimiento del tratamiento. Realizamos visitas domiciliarias, seguimientos, coordinaciones, atenciones personalizadas a pacientes nuevos, educamos, se concienciza, se genera redes de apoyo, como ya lo habíamos dicho, y generar por sobre todo el bienestar en las personas, la cual significa que sus necesidades y satisfacciones en las diferentes situaciones estén en equilibrio.
por sobre todas las cosas. Fomentar el cambio social, esto es a nivel macro, promover la autonomía de las personas que ejerzan sus derechos siendo protagonistas de su propio desarrollo. Esto es un poco parte de lo que compete al rol del trabajador social. Siguiente. Y tenemos un objetivo. Siguiente. Tenemos un objetivo y las funciones que apuntan. ¿Cuál es al mejoramiento de la calidad de vida? Tanto del enfermo como así también el de su entorno, que sabemos es su familia. Teniendo en cuenta que la persona que se encuentra al final de la vida no es la única que sufre, también sufre la familia y todo su entorno. Y en ese caminar hacia el final existen necesidades que precisan ser atendidas. Por lo que la trabajadora social debe analizar toda la problemática. No los tomamos al ser humano como un ser aislado. Se toma todo su contexto familiar, social, de forma íntegra, teniendo en cuenta que necesitan ser satisfechas sus requerimientos, por lo que la trabajadora social debe analizar la problemática en general. Identificada en el contexto familiar y en especial las necesidades del paciente, en este caso, el paciente de cuidados paliativos, que es nuestro enfoque en este taller, en este curso, perdón. Un poquitito haciendo referencia para que se conozcan los ámbitos de intervención que tiene el trabajo social. Dentro de lo que es el trabajo social general, tenemos el trabajo social con familias, el trabajo social clínico, forense, educación, comunitario, hospitalario, investigación y docencia. Es todo lo que parte también de lo que el trabajador social dentro de la comunidad, en el entorno del individuo, también puede intervenir. El siguiente, Eliana, pasé yo de largo. Uno. El otro. El siguiente, ese ya hice. Y bueno, dentro de lo que es los cuidados paliativos, si bien yo estoy en el hospital de clínicas y estamos en un emprendimiento con la doctora Miriam, ¿verdad? Para mí es nuevo todo esto, ¿verdad? Voy aprendiendo día a día con la gente, con los profesionales, ya con experiencia y dando también mi granito de arena. Y lo fundamental para nosotros, los trabajadores sociales, es visibilizar los criterios de riesgos. ¿Qué sería eso? Lo primero, identificar el cuidador único. Usualmente, o casi siempre, cuando viene un paciente, hay un cuidador en donde recae toda la responsabilidad. Si son numerosos, igualmente hay un familiar la que asume la responsabilidad. Como profesionales del trabajo social, tratamos de identificar y desde el inicio acompañamos a esta persona para que en el transcurso del proceso del tratamiento no se nos claudique. Identificamos los problemas económicos. Esto es realmente hoy por hoy algo impactante, no solamente acá en Paraguay, sino a nivel mundial. La crisis económica está acuciante y más relevancia y más impacto da otros pacientes de cuidados paliativos, quienes requieren su medicación y muchas veces las distancias de donde están no pueden acceder a la compra, mucho menos a llegar en situaciones hasta un hospital. Es triste, pero es una realidad que estamos experimentando y a esto le estamos haciendo frente de la mejor manera que podemos, a todo pulmón,
respondiéndole, si bien no, no satisfaciendo en muchas ocasiones de pleno sus necesidades, tratamos de minimizar esas necesidades de nuestros pacientes y su familia que también son arrastradas. Somos el oído de escucha, la voz de aliento también. Tratamos de poner calma en sus... No se te Se escucha. silenció su Sí. micrófono. Eh, Ruminda. Apagó su micrófono. No, no apagué, se me va. Ah, ok. ¿No me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hola. Ahora te escuchamos. No sé dónde me quedé. Bueno, hablaba de los criterios de riesgo social, ¿verdad? En donde identificamos al cuidador único, no sé si ya lo dije eso, al cuidador único, ¿verdad? En donde, a pesar de ser numerosas, muchas veces la familia, la responsabilidad recae sobre un solo familiar. A la identificación que tengamos nosotros como trabajadores sociales de ese ser, lo acompañamos en el proceso para que no se nos claudique por el camino que suele acontecer. Y es lo que tratamos de evitar y tratamos de contener y de buscar la solución de repente a lo que acontezca en ese proceso de asumir las responsabilidades solo. Solo lo digo porque es la cara visible del familiar. No sé si me escucharon bien la parte económica. Es algo mundial, la crisis económica, buscar recursos. Si bien no tenemos la varita mágica, en muchas ocasiones nos convertimos en hadas madrinas. Gestionamos, abrimos puertas, golpeamos, nos acercamos, pero lo que sí pretendemos es de que la persona sea capaz de encontrar el camino a la solución de su problema, porque existen soluciones, existen. Es acompañar, es buscar juntos, dentro del margen del respeto, es mostrarles el camino y cuando ellos lo encuentran, el movimiento familiar, la armonía, ¿verdad? En encontrar esa necesidad económica. Volví ahí porque no sé si me escucharon. Está muy bien. También, está muy bien. También existen familias desestructuradas, que sabemos bien, como profesionales nosotros tenemos que tratar de sacar y buscar la información más acabada, porque el trabajador social es el experto, diría yo, en las entrevistas individuales, familiares. Entonces, buscar el mayor insumo como para poder encontrar el problema. Y a partir de eso, obviamente, intervenir y buscar la solución. En esa familia desestructurada tenemos que conocer sus orígenes, muchas veces los orígenes del paciente, del contexto familiar, hace un quiebre en ese proceso de recuperación o de repente de sostenimiento de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que buscar bien, de forma acabada, la información. Podemos llegar hasta el origen antiguo, como se dice, llegar hasta el primer familiar que ellos recuerdan. Es importantísimo
porque se dan situaciones de violencia, otras situaciones de familias que no se entienden, que se separaron. Y hay toda una problemática que cuando aparece la situación del paciente enfermo, entonces se vuelve más difícil. Pero no debemos de bajar la guardia, diría yo, poner empeño en buscar la solución. Como siempre digo yo, el trabajo social, su esencia es la mediación. Mediamos entre la persona, mediamos entre el paciente y la familia. Buscamos y es tan lindo, No o sé. sea, porque si de repente, si de repente, si de repente es el padre el que está enfermo, muchas veces los hijos prohíben situaciones de encuentros familiares. Encuentros en el sentido de que pueda comunicarse buscando la vía más saludable y pronta, ¿verdad? Y en el caso de los padres, si son los hijos, también muchas veces interfieren. Entonces, tenemos un trabajo amplio en ese sentido de incidir, de mediar, de conversar, buscar ese nexo que pueda hacer y que le dé un poquitito de confort a nuestro paciente en el proceso de su enfermedad. También encontramos o tenemos pacientes que lo ponemos que es vivir en soledad. No necesariamente seres que aparecieron de la nada. Nadie aparece de la nada. Somos seres que hemos nacido de mamá, de papá, de varón, de mujer. Entonces, existe una familia por detrás. Y a pesar de que ellos al llegar son traídos por vecinos en los hospitales y a la consulta de poder hacer la ficha y preguntarle el contexto familiar, ellos te dicen, no tengo familia. Hay un dolor grande, hay un dolor en el alma que tenemos que buscar, que tenemos que identificar y que tenemos que intervenir y trabajar esa parte. Porque la primera expresión que te da, no tengo familia, es la negación total de todo su entorno. Hay que buscar la raíz de esa situación para que en el proceso de su tratamiento vaya alivianando ese peso enorme del alma que ellos tienen. Y se dan, constantemente se dan. Y en el caso de las familias numerosas, también vienen solos nuestros pacientes. Vienen acompañados de su familia, pero ellos se sienten tan solos. Se sintieron solos por mucho tiempo en sus casas y entonces aparecen y te expresan esa necesidad, ya sea con la mirada, buscan afecto o de lo contrario te responden con evasivas, ocultan sus miradas, no quieren hablar, buscan descargar todo ese dolor que ellos tienen, ya sea con su familia, buscan. Por eso tenemos que buscar la empatía. Tenemos que ser empáticos con ellos. Tratar de entenderlos y tratar de llevar una buena comunicación con ellos para poder identificar el problema. El siguiente. Manejamos indicadores de impacto familiar. El diagnóstico y sus estadios. Es importante
es importante conocer el diagnóstico y en qué etapa se encuentra la enfermedad. Es importante para poder llevar de forma equilibrada el proceso de acompañamiento. Ya hablamos de las condiciones socioeconómicas, la cultura y sus creencias sociales. También respetar. No todos son católicos, no todos son de otras religiones. Algunos te responden y te dicen, soy ateo, ni siquiera sabe lo que es el ateísmo, pero te dicen, es esa manera un poquitito de entrar dentro de su caparazón, porque mucha gente, muchos enfermos y enfermas, en este pequeño, corto diría ya, porque es corto aún, mi recorrido con los pacientes paliativos, y tienen una caparazón impresionante, que de a poquito, o sacacorcho, les vamos sacando la información. Y son seres realmente más que el dolor físico, tienen el dolor del alma. Y es lo que tenemos que trabajar. Porque ese dolor del alma, del espíritu, si no encontramos el equilibrio, lo físico no va a dar resultados. A manera de exponer un poquito un caso, hace poco he visto un caso que queríamos enviar a la Divina Providencia, porque nuestro paciente es de edad y son hermanos de 70 años para arriba. Y la única cuidadora es la hermana de 69 años. Y son tres personas, ¿verdad? Y le estaba viendo el traslado a la Divina Providencia y empezamos a conversar. Y hay tantas cosas, había tantas cosas, tantos pendientes entre esos hermanos, que en el hospital el dolor que manifestaba era impresionante. Lo digo impresionante porque lo presencié. Y a la alta que se fue, empezamos a conversar. Hicimos una reunión, hablamos, concienciarle a su familia de que él tiene alguna necesidad de conversar con algo, orientándole, sacamos a luz de que él quería verle a X persona, que hace años que no le ven y que todo el mundo le cerró el teléfono. Ni siquiera fue él el que cerró, sino la familia no permitió. Y pudimos lograr eso. Y hoy por hoy, la señora lo tiene todavía en su casa. Y me dice, acá le vamos a tener. Y no le vamos a llevar a la Divina Providencia, porque está sin dolor. Es lo que dijo, está sin dolor. Hemos trabajado parte del alma, hemos trabajado la espiritual, y es tan importante, muy importante, porque hasta hoy por lo menos ella no me está llamando para otra cosa. Agradecer día a día el haber dado esa parte en su familia. Bueno, ese a modo de un comentario de una experiencia. Buscar el soporte familiar. Debemos de identificar, es un indicador importantísimo, el soporte social, el acceso a la salud. Este acceso a la salud, que si bien la Constitución nos dice es universal, quedaron en libros. Y hoy vivimos prácticamente, la salud está de actividades. Les digo que está de actividades porque a menudo me dicen, no tengo licenciada para hacer X estudios. Y estamos organizando estamos organizando una rifa. Entonces, imagínense lo que es nuestra salud actualmente. Aún con esta crisis que estamos teniendo, ¿verdad?
el tema del COVID. Entonces, estos indicadores no debemos de dejarlos pasar alto. Son fundamentales a la hora de hacer las intervenciones con individuos. Importantísimo tener en cuenta y no dejar escapar ni un detalle, ni una expresión, ningún deseo que te diga el ser humano, nuestros pacientes, que te digan, que te pidan esto, buscar la forma y decirle de que estamos ahí con ellos, de que los entendemos y de que iremos buscando la solución más pronta, más saludable, para que ellos puedan estar en ese andar hacia el final de la vida con un equilibrio, el equilibrio del alma, es lo que yo digo, el equilibrio del alma, del espíritu, vale, pero muchísimas inyecciones en el alma calman y yo les digo que sí calman. No dejemos de lado. Trabajemos sobre eso. Tenemos siguiente, Eliana. Nuestra intervención en este tiempo de COVID, si bien no estamos haciendo como las colegas de otros países, que están ellos en la parte de la contingencia propiamente dicha, ¿verdad? Y como le digo siempre, ellos sí están haciendo el rostro visible, ¿verdad?, entre la familia y el paciente. Hay experiencia de colegas de otros países que sí lo están implementando. Por supuesto que con el rigor del protocolo, que quizás es un pendiente también nuestro, que lo debemos de implementar y de conocer un poquitito también. Quiero poner un poquitito una parte de lo que, de conocernos como profesionales, de que no somos la que sellamos las exoneraciones. Si bien existen lugares donde sí se hace eso y donde por comodidad quizás permanecen, estamos preparadas para otras cosas. Estamos preparadas para servir al ser humano, para satisfacer, orientar, acompañar a nuestros pacientes, que la satisfacción después nos llega a nosotras de esa manera. Y como lo dije antes, no estamos solamente para conseguir, cuidar. Muchas veces me complico porque soy enfermera también, está también el cuidar. Y entonces, tratar de orientar, de buscar la autonomía, a buscar la autonomía de ese nuestro paciente en esta escalera que tiene un final. Si bien es corta o es larga, no lo sabemos, pero acompañémosle hasta el final. Y a su familia. Su familia después queda con un dolor, con un trauma, porque nuestro pendiente justamente es aprender a hablar de la muerte. Tenemos que hablar, tenemos que llevar ese proceso desde el inicio, para que cuando llegue el día, muchas veces ellos, o existieron muchos familiares que de repente no se le hizo tal cosa, sí se le hizo tal cosa, le debería hacer tal cosa y no le dejaron, y porque soy pobre y porque no llegamos a esa gente. Tenemos que llegarle a esa gente, a hablarle de este proceso del ser humano, que nacemos,
tenemos un final y que lo que pretendemos es llegar a ese buen final. Entonces, nuestro aporte siguiente, creo que ya voy a estar sobre la hora. Nuestro aporte en la intervención en los cuidados paliativos es el de acompañar para afrontar la muerte como un proceso natural. El abordaje se da de forma integral, no solo el paciente, todo su contexto familiar, no solo el enfermo y la enfermedad, es a la familia toda. Incidir en el concepto de cantidad por calidad. Busquemos la calidad. Nosotros profesionales, ustedes familia, busquen la calidad de atención con sus seres queridos. Ellos necesitan. Démosle. He visto casos en donde los pacientes están arrinconados. Viene la familia, pero se reúne afuera. Le pasan, le saludan y salen otra vez. Hay que aprender a conversar, hay que aprender a indagar, ya sea nuestra mamá, ya sea nuestro papá, sea nuestro ser querido, más querido, hablemosle. Siempre hay algo que ellos necesitan. Siempre hay un pendiente en las vidas que hay que sanar. Y en ese proceso, ayudémonos todos, familia, esposos, esposas, hijos, profesionales. Trabajemos con la persona, por la persona, en nombre del amor. Y por último, nuestro eslogan, como dice siempre la doctora Miriam, es tanto por hablar, hay mucho por hablar, hay tantas experiencias. Yo tengo tantas experiencias vividas y agradezco infinitamente el poder estar trabajando con el equipo de profesionales de cuidados paliativos, porque siempre digo, existen la casualidad, son causales, porque yo sí, sin saberlo, estuve ya tratando desde hace tiempo, estuve trabajando ya en paliativos con mi madre, con mis hermanas. Entonces, hay una causal para que yo hoy esté conversando con ustedes y ya tendremos tiempo de vernos más cerca y poder exponer las experiencias, porque hay mucho que hablar, como les digo. Tengo tanto por decir y tanto que aprendí a soltar, porque entendí que llega el momento en donde uno tiene que partir. Y muchas veces somos egoístas y queremos de que siga y exigimos y que entre y hablaríamos de terapia. Sería tan largo, pero eso es algo que yo tengo y en algún momento dado también voy a compartir con mucho gusto con ustedes. Y como digo, al final, las orugas se convirtieron en mariposas. Sé como ellas, seamos como ellas, que nos enseñan que en la vida todo, absolutamente todo y siempre lo podemos transformar. Está en nosotros el dar el punto inicial en la transformación hacia este bienestar integral hacia nuestros pacientes de cuidados paliativos. Muchas gracias. No escucho. ¿Me escucharon? Ay, sí, te escuchamos súper bien. Muchísimas gracias. Así que solamente eso es lo que puedo expresarte, Rumilda. Te quedas con nosotros porque al finalizar Sí. vamos a seguir hablando. Entonces vamos Claro, a ir hablando con los claro que sí. a la comunidad. Pedimos un poquitito también de disculpas porque por algunos errores que la tecnología nos hace cometer no tenemos los equipos especiales, entonces
Rumilda, como me decía, desde mi celular y apoyame con las presentaciones. Bueno, con esto pasamos a la licenciada Gladys Moreira López. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Nacional de Asunción, posgrado en psicooncología por la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, en el 2007. Es psicooncóloga en el Instituto Nacional del Cáncer, AMACMA, y Centro Médico La Costa. Es docente universitaria, ¿verdad?, de la UNA, y también enseña en universidades privadas la carrera de psicología. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y la Red Latinoamericana de Psicooncología. Ella tiene varios temas. Yo voy a presentar dos temas, licenciada Gladys, ¿verdad?, que es conspiración del silencio, necesidades de la familia, y ya te dejo el micrófono para que vos nos presentes el resto. Entonces, vamos Bueno. Buenas noches, muchísimas gracias, doctora Marta, muchísimas gracias, licenciada Rumi, doctora Eliane, la licenciada también Adriana Vallovera, quien nos acompaña, y a todas las personas que nos acompañan en esta noche. ¿Me das la opción de compartir pantalla, por favor, Marta? Porque no me permite compartir pantalla. O tenés que entrar en mi nombre y le das para que permitir compartir. Todavía no me da. Bueno, yo les voy a hablar un poco esta noche sobre las necesidades de comunicación que tienen los pacientes, los familiares, sobre ahí lo que hiciste fue, me sacaste mi, no puedo más, ahora me cerraste la cámara, pero no importa eso. La cámara no puedo. Start my video. Ahí está, ahí está. Ahí tenés ya. Ahí tenés todo. No, me sigue diciendo, el hospedador ha deshabilitado, me sigue diciendo la opción de compartir pantalla. Te hago co-hospedadora. Bueno. Entonces, ok, ahí. Ok, ahí sí, ahí sí. Okay. Bueno, ahí está, vamos a ver. No sé si puede. No me da así que la opción de. Quiero mostrar un video. No me da esta opción. Bueno, paciencia. No me da la opción. Tengo un video acá, pero no entra en la opción de compartir pantalla, ese video que quería mostrar. Vemos al final, entonces, para entre todos. Sí, ok. Bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales, psicológicos y sociales propiamente. Son las necesidades que va pasando la persona en el proceso, en el proceso no solamente del morir, sino de ese proceso de avance de la enfermedad, en cuidados paliativos. Como ya decía la licenciada Rumilda, hay tantas cosas que hay que tener en cuenta, no solamente el dolor físico, no solamente la dificultad respiratoria y el tema de los movimientos, de las escaras y todo eso, que por supuesto hace mucho también, ¿verdad? Pero amén a eso, hay situaciones que tenemos que estar respondiendo, necesidades que debemos ver justamente del paciente y la familia, ¿sí? Entonces vamos a hacer, mi cuidado, mi confort es el lema mundial de este año. El 10 de octubre es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y cada año se van generando lemas, y este es el de este año propiamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que son las fases del proceso del duelo de la que habla Elizabeth Kubler-Ross, quien es una psiquiatra que ha trabajado muchísimo con los pacientes en situación de terminalidad,
y ha hecho toda una teoría con relación a las etapas que va pasando la persona. Las fases del proceso del duelo. Vamos a hablar precisamente después de lo que es el duelo propiamente. El duelo es la reacción de dolor ante la pérdida de lo inmensamente querido. Y lo inmensamente querido para la persona es su bienestar, es su autonomía. Tiene que ver justamente con esta dificultad de no poder valerse muchas veces de sí mismo, porque el peor de los sentimientos que puede tener el ser humano es el sentimiento de impotencia cuando quiere hacer algo y no puede hacerlo. Ella habla de que hay una primera etapa por la que uno pasa, que es la etapa de negación. La negación cuando dice, bueno, lastimosamente está fuera de tratamiento curativo, pero siempre vamos a cuidarte, te vamos a dar un tratamiento, así como el caso de nuestro paciente, don Juan, ¿verdad? Que le dicen que muchos médicos dicen ya no hay nada que hacer. Y yo siempre recalco esto, ¿verdad? Hay que sacar del lenguaje cotidiano esto de que no hay más nada que hacer, ¿no? Porque siempre hay algo por hacer, siempre. Entonces, cuando sucede esto, la primera reacción de la persona es una etapa de negación, donde se sorprende, donde tiene miedo, donde niega la verdadera situación. No, no puede ser. ¿Por qué si yo hice tantas quimioterapias, si yo siempre me fui a mi tratamiento, si yo siempre me hice mi diálisis, si yo siempre hice lo que los médicos me dijeron? Es un poco esta etapa de negación que va pasando la persona cuando le cuentan de que ha avanzado la enfermedad, ¿no? Posterior a la etapa de negación, se viene la etapa de la ira. Esta es una etapa genuinamente emocional, psicológica, porque la persona entra en un estado de enojo, de rabia, de resentimiento, de indignación contra Dios, contra la vida, contra los médicos muchas veces, ¿verdad? Que no han hecho lo que tenían que haber hecho. Se enojan y en esta etapa están hostiles, en esta etapa están muy de mal humor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces están sumamente sensibles, ¿no? Esta es la etapa en donde se ve mucho lo que se llama la habilidad emocional. La habilidad emocional es esta sensación de que nada le gusta o que cualquier cosa demasiado, por ejemplo, le emociona. En guaraní se suele decir el famoso pirepereni, el pirepereni, que cualquier cosa le incomoda, ya sea para bien o para mal. Entonces, esto se da en esta etapa de la ira, donde el enojo se ve exacerbado y muchas veces incluso es agresivo. Esta es una etapa temporal, no siempre va a permanecer esto. Esto va a ir pasando en la medida en que vaya procesando la realidad, ¿sí? De algún modo u otro, esto afecta mucho la psique del ser humano, impacta, por supuesto, ¿verdad? Posterior a esto, posterior a la etapa de la ira, de la rabia, del enojo, se viene lo que se llama la etapa de negociación. Y es una etapa que tendemos o buscamos un poco facilitar cuando encontramos esta ira o esta negación. ¿Por qué? Y en nuestra cultura es muy común esto de que, bueno, si yo estoy mejor o si yo me curo, me voy a ir caminando hasta Cacupé, por ejemplo, ¿verdad? Si yo me curo, voy a hacer el novenario o voy a darle siempre en el Día del Divino Niño, propio de nuestra cultura, ¿verdad? O yo voy a hacer esto. Esto es la parte de negociar con Dios, con la vida. Los que son creyentes negocian con Dios, los que no, por supuesto, buscan negociar. Y es lindo porque de algún modo u otro le da un incentivo también a la persona de seguir en esta lucha, por así decirlo. Yo nunca digo lucha ni de enfrentar, sino de afrontar, afrontar es mirar de frente a la situación de una manera lo más serena posible y hacer lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y entonces ahí se negocia, se dice, bueno, me voy a someter a este estudio, a este tratamiento, a este procedimiento, por ejemplo, ¿verdad? Pero tal cosa, pero así como que incluso con el médico que muchas veces, voy a hacer esto, pero sí, esto de la negociación. Posterior a la etapa de la negociación viene la etapa de lo que se denomina la depresión. Y no es una depresión de la que nosotros vemos en los manuales diagnósticos propiamente, donde uno hasta incluso muchas veces necesita medicación. Esta depresión es una depresión reactiva, es una respuesta a la situación que no puede modificar.
en donde la persona va sucumbiendo en su dolor, en su tristeza, en su frustración, porque no pudo curarse o porque no responde a los tratamientos, donde de algún modo u otro ya va asimilando de que no se va a curar y que posiblemente puede fallecer. Y esto le pone triste. Posterior a esta etapa, se viene la etapa ideal, que no todas las personas llegan a esto, ¿verdad? Es la etapa de la aceptación. Y esta aceptación no es esa resignación, y bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no hay más nada que hacer y yo estoy aquí, ¿verdad? No. La aceptación es esto de afrontar, mirar de cara, de la manera más serena posible, con tranquilidad, con confianza, seguir dentro de todo con esta esperanza de estar bien, de disfrutar propiamente. Cuando la persona ha llegado a la aceptación, generalmente está mucho más tranquila, ha calmado mucho el dolor, ha calmado más los síntomas físicos, porque cuando está en la etapa de la ira, de la rabia, allí los dolores se exacerban, en la depresión, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es muy importante tener en cuenta, que no necesariamente tiene que darse así, 1, 2, 3, y cuando llega la aceptación, ya, ahí ya terminó, no. Esto puede ir fluctuando. Algunas veces han aceptado la situación, se han adaptado de una manera favorable y han vivido 15 días, 1 mes o 2 meses así tranquilamente, pero después otra vez pareciera que negó, o se pone mal, ¿verdad? Está triste, está deprimido, por así decirlo, ¿verdad? Como vuelvo a reiterar, no es una depresión, pero está mal otra vez, y entonces nuevamente volvió a una etapa anterior. Vuelvo a reiterar, no necesariamente se da así de una manera lineal e incambiable, no, por supuesto se puede ir modificando esto. Y vemos un poco cuáles son las alteraciones psicológicas que pueden surgir en los pacientes de cuidados paliativos. Algunas alteraciones son la negación, como ya decíamos, ¿verdad? La negación de la realidad que viene ahora, que no responde al tratamiento curativo. Y la rabia, la agresividad, que se aísla. Existen muchas veces problemas de comunicación en la familia. Ya decía la licenciada Rumilda que de pronto hay gente que hace mucho no hablaban más porque se pelearon en algún momento o porque hubo una discusión entre uno de los miembros de la familia y por eso se lo niega justamente. ¿Cuántas situaciones de comunicación hay? Y hay muchas cosas más que tienen que ver con el tema de la comunicación propiamente. Sentimiento de minusvalía, y esto les decía, el sentimiento de minusvalía es el peor de los sentimientos, esa sensación de no poder hacer las cosas, que yo no sirvo más, ya no valgo más. Y yo siempre le digo a los pacientes, ¿verdad? No, es que no servís más, vos seguís dentro de todo, y por eso es tan importante que también los miembros de la familia le brinde protagonismo y le proporcione también esa sensación de que puede aportar en la casa, ¿verdad? Aportar con sus ideas, aportar con su dirección. Eso le suelo decir a las mamás: tal vez no te encargues de tu hijo como antes, no le lleves a la escuela, no le vistas, pero vos podés estar observando cómo van sus tareas, podés estar ocupándote de ver sus actividades escolares. No podés estar como antes, levantada y limpiar todo, ¿verdad? Pero podés mirar, ahí está la telaraña, ¿será que puede limpiar? Porque como está ahí, puede observar. Entonces, esto es darle también todavía protagonismo a la persona. A los familiares les suelo decir, cuando hay gente que de pronto no quiere saber nada, ya no sirvo más, miro, nadie me pregunta nada, y muchas veces las personas, los familiares, eso hacen con el afán de proteger también al paciente, ¿verdad? ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a preocupar? O dejar nomás, yo voy a hacer, no le permite ni siquiera cocinar. Bueno, a veces es difícil ya cocinar, ¿verdad? Pero que se siente en la mesa a cortar la cebolla o hacer algunas cosas. Siempre hablamos, el profesor Enrique habló un poco de todo lo que tiene que ver con la autonomía, ¿verdad? Con el respeto a la autonomía. Y ahí nosotros estamos respetando la autonomía, porque esa persona, si puede hacer, tiene que hacer, porque así se va a sentir útil, así realmente se va a sentir bien. Entonces, el sentimiento de minusvalía, muchas veces la persona no está enojado,
porque tiene esta enfermedad, sino de lo que le priva la enfermedad. ¿De qué le priva? De ir a trabajar, de hacer las mismas cosas que hacía antes, y eso justamente hablábamos de la depresión, por ejemplo, ¿verdad? La ansiedad, esta incertidumbre, esta angustia, el miedo, y que muchas veces conlleva a las dificultades del sueño, ¿verdad? Cuando siempre mi pregunta de protocolo luego es, ¿qué tal dormís? ¿Y duermo o no duermo? ¿Y por qué no duerme? Muchas veces no es solamente porque no le calma el dolor, sino porque tiene muchas fantasías catastróficas ahí en la cabeza, ahí que están dando vueltas, ¿verdad? De lo que va a pasar, de lo que puede pasar, y eso no le deja dormir, no le permite dormir. Y ahí hablamos de lo que es el dolor total. Otras alteraciones que encontramos son la tristeza, la apatía, el desgano, esta sensibilidad extrema, el llanto fácil, la desesperanza. Esto en el paciente. También en la familia, y vamos a hablar de lo que es la claudicación también, el cansancio emocional, la claudicación por la alteración de la dinámica justamente, ¿verdad? Porque muchas veces un cuidador principal, aparte de cuidar al paciente, también se tiene que ocupar de la casa, de la economía, se tiene que ocupar de los hijos, cuando hay una sola persona. Por eso es tan importante que el sistema familiar esté dentro de todo armonioso, para que de algún modo u otro se puedan ayudar entre todos y que todos puedan colaborar con el confort y con el cuidado de ese paciente. La claudicación familiar es la incapacidad de brindar una respuesta adecuada a las necesidades del paciente. Es cuando ya muchas veces se ve sobrepasada esa persona que hace un tiempo ya le viene cuidando, que además de eso, como decía, tiene que atender a otros roles, tiene que atender otras necesidades también, ¿verdad? Entonces, en esto claudica porque no puede responder de una manera adecuada a la necesidad del paciente. Y no es porque no quiere, Y el cansar, algunos dicen, yo no estoy cansada de mi mamá, yo voy a cuidar como sea, hasta donde sea, pero algunas veces ya no le da el cuerpo, ya no le da, y se puede enfermar también. Los cuidadores también se enferman, y en ese sentido es tan importante que ustedes como cuidadores tengan esas señales de alarma, cuando está con mucho dolor de cabeza, cuando ustedes tampoco pueden dormir, cuando ustedes tienen estas alteraciones del sueño como lo mismo tiene el paciente, cuando ustedes también están irritables y sin querer le pierden la paciencia, por así decirlo, a ese paciente, ¿verdad? Y después se sienten mal, porque realmente uno se siente mal por, a ver, ay, toma, si querés. Y sobre todo cuando el paciente está en ese proceso de ira, por ejemplo, ¿verdad? Es más fácil perderle la paciencia. Y cuesta mucho, y ahí se produce lo que es la claudicación familiar. ¿Cómo se puede subsanar esto? Solamente generando sistemas o redes de apoyo, que en este caso, justamente como decía la licenciada Rumi, ¿verdad? A veces tenemos que buscar en otros lugares, sino es en nuestra familia. Vemos, yo siempre digo que las redes sociales no se limitan al Facebook y al Twitter, sino también tenemos la comisión vecinal, tenemos la gente de la iglesia, hay gente voluntaria que de pronto puede acompañar a cuidar una tarde, buscar algún familiar lejano, alguna amiga o algún amigo de ese paciente o mismo del familiar, ¿verdad? Que pueda venir a darle una mano, sea la que sea, venir a limpiar nomás por lo menos a veces la casa, o de acompañarle, o de llevarle en el hospital, ese tipo de cosas. Buscar un poco, cuando uno está mal, cuando yo estoy sola no le tengo a nadie, nunca nadie está solo en esta vida. Hay que buscar, y cuando uno está mal también como que no puede ver muchas veces lo que tiene alrededor y no identifica sus recursos. En este sentido, en la identificación de esos recursos es que trabajamos un poco los psicólogos, está la trabajadora social justamente, ¿verdad? Que le va a facilitar muchas veces. Existen fundaciones que te pueden ayudar para esto y para aquello. Las preocupaciones cotidianas y prácticas, como la situación de los niños, los aspectos económicos, la estadía de la hospitalización, que voy a tener que pensar, a hablar, porque la licenciada Rumi ya habló de esto, ¿verdad? Estas necesidades psicológicas son fundamentales, fundamentales.
esta necesidad de afecto, de compañía, de seguridad. Nosotros todos los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, entonces necesitamos del afecto, de la compañía de los demás. Necesitamos que alguien venga en un momento y nos dé un abrazo o que nos escuche simplemente, no hay necesidad de que nos toque, que esté ahí en silencio si es necesario, pero que esté ahí. Eso ya es una demostración de afecto. Otra necesidad tan importante que también nosotros como profesionales tenemos que atender es esa confianza que tenemos que adquirir o que tenemos que construir sobre todas las cosas con el paciente, con el equipo terapéutico y la familia, porque la familia es el continente más importante de ese paciente. Muchas veces la paciente es una mamá y si su hijo está bien, ella ya está mucho mejor, está mucho más tranquila, ¿verdad? Entonces, para nosotros cuidado de atención no solamente es paciente, es también la familia. Por eso decimos justamente que buscamos identificar esta claudicación familiar, por ejemplo, que buscamos identificar las necesidades sociales o psicológicas que puedan generarse en este proceso. La necesidad de pertenencia, de reconocimiento de sus posibilidades, de pertenencia a una familia, ¿verdad? Esto que decía, yo estoy solo, no tengo familia. Todas las personas tenemos familia, ¿no? A veces no estamos cerca, pero o hemos tenido dificultades, ¿no? Pero esta sensación de no pertenecer a ningún grupo, de no pertenecer a ningún lugar, hace sumamente mal. Por eso esta necesidad debe ser resuelta, porque si no el paciente muere muy mal. Y cuando hablamos de reconocimiento de sus posibilidades, nos referimos a su capacidad, qué es lo que puede hacer todavía esa persona y permitirle hacer, permitirle sentirse aceptado y comprendido, de que le entienden. Algunas veces la persona quiere hablar, por ejemplo, de que yo quiero hacer esto para cuando, ay mamá, no vayas a decir esto, por favor, no vayas a hablar porque vos vas a estar bien, vos te vas a curar, vos, no le permiten, vamos a ahondar eso en comunicación. Pero esta necesidad de sentirse aceptado y comprendido, ¿quiénes la pueden proporcionar? La familia, los cuidadores. Y muchas veces es la enfermera, esta cuidadora, la que más se entiende con ese paciente, porque le escucha y no le reprime en la expresión de sus pensamientos, sentimientos, todo eso. Esto y la necesidad de seguridad, la confianza y la esperanza tiene que tener la persona. Esto, cuando también se puede llegar a satisfacer, ayuda muchísimo a controlar el dolor, ayuda muchísimo también a mejorar otros síntomas físicos propiamente y las de comunicación que vamos a ir desarrollando con más detenimiento. ¿Cómo hacemos eso? A través de la escucha activa. Escuchamos. A veces no hace falta hacerle, bueno, espera que, no, te sentás allí y le escuchás. Hoy me dijo justamente una paciente, yo vengo aquí porque ustedes me escuchan, me dice, ¿verdad? Vos te vas, dijo un lugar, ¿verdad? Y te dice de un ratito y después ya se corta, 20 minutos malo de la consulta, ¿verdad? Y nosotros tratamos de tener por lo menos 40 minutos la consulta porque la persona tiene muchas cosas que decir. Entonces, y escuchar. Muchas veces ellas las personas necesitan simplemente que se las escuche. Ni siquiera necesitan consejo. Quieren decir sus cosas y las mismas personas después, cuando van contando, como que les resuenan, y ahí generan alternativas de solución incluso, ¿verdad? Esta es la escucha activa, la empatía. La empatía que no solamente es sentir lo que la persona siente, ¿verdad? La empatía viene desde un proceso cognitivo, tratar de entender un poco por qué está actuando de esta manera. Pensar y posicionarse cognitivamente desde el pensamiento, no lo ni siquiera desde el afecto, desde el pensamiento nomás. La empatía puede llegar y va a ayudar ya mucho. Si puede ser desde el afecto, bueno, fantástico, ¿verdad? Pero el comprenderle, el posicionarse también, ok, sí, veo que te duele mucho. ¿Qué más puedo hacer por vos?
Esto es una demostración de empatía. Además de esto, ¿qué necesitas? Y hago esto por vos. Y la aceptación, aceptarlo a esta persona sin juzgar. Vos estás así porque vos lo hiciste esto, vos hiciste aquello. Nadie tiene una enfermedad porque quiere, no es ningún castigo de Dios, no es porque uno se portó mal, ni porque no se cuidó. Surgen las enfermedades porque forma parte de la naturaleza. A todos nos puede tocar, a cualquiera nos puede tocar una enfermedad en situación realmente amenaza la vida propiamente. En la familia, los amigos y los cuidadores, esta tensión emocional, la incertidumbre de cuándo va a terminar todo esto, ¿verdad? Y eso genera mucha tensión, mucho dolor emocional, el sentimiento de impotencia, de querer ayudarlo y no poder también muchas veces, de que esté doliéndole y yo no puedo calmarle el dolor. El miedo a la muerte del enfermo, por supuesto, ¿verdad? Existe también una alteración de los roles y los estilos de vida propiamente, ¿verdad? Porque antes llevaba este rol de jefe de familia el paciente y ahora no, tiene que hacer otra persona, ¿verdad? Su estilo de vida se ve modificado porque no necesariamente todos actúan de la misma manera y todos tienen las mismas responsabilidades. Entonces, se ve alterada un poco. En ocasiones ya no puede ir a la misa como cuando siempre iba, o ya no puede ir a su gimnasio o hacer sus otras actividades propiamente porque tiene que estar permanentemente cuidando de ese familiar enfermo, ¿verdad? Problemas económicos, que en nuestro país sobre todo, y como dijo la licenciada Rumi, es algo tan importante para nosotros. A nosotros nos duele muchísimo también cuando el paciente no puede conseguir su morfina, entonces ya recurrimos únicamente al San Rafael para que se lo lleve porque allí le van a proporcionar todo seguramente, ¿verdad? Pero los problemas económicos también contribuyen mucho al dolor total. Cuando uno tiene problemas económicos es terrible. La percepción de que los servicios son inadecuados, esto es cuando ustedes como cuidadores sienten de que no satisfacen, esto que no les llena las expectativas, ¿verdad? De lo que les brinda, de lo que les proporciona, como que no es suficiente. La pena y el pesar por el deterioro del paciente, del enfermo, esa anticipación a la pérdida ya, ¿verdad? Que se va a ir, que va a fallecer. La carga de los cuidadores, el trabajo físico, que muchas veces no todas las personas tienen la capacidad de autonomía, hay que moverle para cambiar el pañal, hay que agacharse, hay que hacer más cosas, ¿verdad? Eso genera una sobrecarga y genera un cansancio físico, ¿verdad? Y también emocional cuando vemos el permanente dolor y el sufrimiento de nuestros pacientes. El esfuerzo económico por los costos que genera propiamente, y los conflictos entre el deseo de proveer un cuidado adecuado y al mismo tiempo el deseo que se le acelere la muerte. Así muchas veces hay estas sensaciones encontradas o estos sentimientos ambivalentes, se los llama, cuando, ay, ya quisiera que termine todo esto. Y después uno se siente otra vez mal, se siente mal como familiar. Ay, yo le estoy deseando la muerte a mi hermano, a mi papá o a mi mamá. No es eso, es que está cansado de esa persona. Y eso nadie va a decir de una manera explícita, ¿verdad? Lo hace muchas veces con una actitud hostil. Ay, estoy cansado. Y sale. Y tiene un rostro así de desagrado, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces esta persona tiene que también darse ese permiso de sentirse mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir que estoy cansado, quiero dejar todo? Algunas veces quiero dejar todo, por lo menos por una hora a dormir y después levantarme otra vez, ¿verdad? Pasa esto. Y estas alteraciones que aparecen en cuidados paliativos son la ansiedad, la depresión, los trastornos de adaptación, que es la exacerbación de esta etapa de la ira. Cuando han pasado 2 o 3 meses y esa persona sigue huraño, cuando esa persona sigue dentro de todo enojado, está irritable, de mal humor, eso es el trastorno de adaptación. Y los problemas de comunicación, la conspiración del silencio y la claudicación familiar. La claudicación familiar, ya les hablé, que es la incapacidad de brindar la respuesta de una manera adecuada, puede deberse muchas veces a que es una sola persona la que está cuidándolo permanentemente,
no tiene un sistema de relevo, tiene un pobre apoyo social, son escasos en la familia, hay hijos únicos, por ejemplo, ¿verdad? Que llega un momento en que ya no dan más, ¿no? Les cuesta muchísimo. Y aquí vamos a hablar del tema tan controversial que es el tema de la conspiración del silencio, que muchas veces es muy frecuente, por así decirlo, ¿verdad? En el ámbito hospitalario y en cuidados paliativos sobre todo, que consiste en brindar o generar, perdón, acuerdo implícito o explícito de alterar la información al paciente por parte de los familiares, de los amigos, de los profesionales sanitarios, con el fin de ocultarle el diagnóstico y el pronóstico o la gravedad de la situación al paciente. Esto es común cuando nosotros nos vamos y así, así te hacen todo gesto que no sabe, que por favor no le diga y se desespera, se pone detrás de la cama, por ejemplo, ¿verdad? Si es que está internado, o en consultorio te hace todos los gestos, ¿verdad? No quiere que se le diga la verdad, no quiere que se hable del diagnóstico, o muchas veces en cuidado paliativo el diagnóstico ya se conocía, más bien es la situación de gravedad, el avance de la enfermedad, de que ya no va a responder al tratamiento curativo, por ejemplo, ¿verdad? Y esto genera una barrera en la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente quiere saber y el paciente tiene derecho también a saber. Vamos a ver, las consecuencias pueden surgir o pueden generar, mejor dicho, ¿verdad? Serios problemas emocionales para el paciente porque hay mucha incertidumbre, hay mucha duda en esa persona. Hay dos tipos de conspiración. La conspiración adaptativa, que es cuando el paciente evita la información luego o la niega, el propio proceso de negación. Eso es adaptativo. El paciente no está preparado para saber. ¿Y para qué vamos a decirle algo que por ahí no nos escucha? Eso es adaptativo. Está bien. Pero ¿cuándo es un problema? Cuando es adaptativo. Cuando el paciente quiere conocer su situación, pero la familia no quiere que se la proporcione. La familia se niega categórica y rotundamente a que le digan la verdad. Nosotros hemos encontrado muchísimos factores en esto, ¿verdad? En nuestro país también es común que vengan en patota, por ejemplo. Tienen 8 hijos, de los cuales 3 están de acuerdo, pero 5 no están de acuerdo. Y ahí tratamos de consensuar. Para nosotros es tan importante la familia y nosotros tratamos siempre, y esto es algo que yo recalco tanto a los médicos y a otros profesionales sanitarios, ¿verdad? De que nosotros no tenemos por qué pelearnos con la familia. Nuestra familia o ustedes los cuidadores tienen que ser nuestro mejor aliado, porque ustedes son los que lidian con esa persona todo el tiempo. Y ahí ustedes dirán, pero yo no quiero que sepa porque se va a poner mal, esa necesidad. ¿Por qué sucede esto? Por esa necesidad de proteger al paciente, se teme ese sufrimiento y el desbordamiento emocional. Este famoso se va a deprimir, yo le conozco y se va a deprimir, mejor nomás no le digas. Este es un motivo o una causa, por así decirlo, ¿verdad? Por la que suelen no querer que se les diga. La necesidad de protegerse de los propios familiares que tampoco aún logran el proceso de adaptación a la situación, ¿verdad? Que muchas veces los propios familiares no aceptan, que los propios familiares niegan y entonces no quieren que se les diga. Ya saben, pero ay, no me vayas a hablar de eso. Y tampoco le hables a él, mucho menos. Entonces, la propia familia, la propia persona se quiere proteger de eso. Existen dificultades de la familia para enfrentarse al sufrimiento, de ahí el deseo de negarlo. No sabe cómo lidiar. Llora a alguien y no sabe qué hacerse, también se pone mal. A ustedes por ahí le han pasado, ¿verdad? Yo no le quiero ver a mamá así, yo no sé qué voy a hacer, entonces prefiero nomás, vamos a negar. Yo no sé cómo voy a enfrentar esto, yo no sé cómo voy a lidiar con esto. ¿Qué estrategia? ¿Qué le voy a decir cuando mi mamá me pregunte o cuando mamá llore? Yo no le puedo ver a mamá llorar, yo no le puedo ver a mi hermano llorar. Y muchas veces también, por supuesto, la dificultad que tenemos los propios profesionales de dar una mala noticia de una manera adecuada y sobre todo de hacerse cargo de las intensas emociones que genera esto, porque sí o sí, por supuesto que va a llorar. Yo les suelo decir esto a los familiares. Claro que va a llorar, claro que sufre también, así como vos también vas a sufrir. Cuando empezamos a abordar esto, es nuestro objetivo un poco apoyar a este paciente en su proceso de adaptación, desde una estrategia comunicativa e informativa. La comunicación es un proceso bidireccional. Siempre
siempre tenemos que esperar la respuesta del otro. O si no, es simplemente brindar una información. Y la información es un proceso unidireccional porque solo el que habla es el que puede, el que proporciona la información en este caso, ¿verdad? Es el que tiene el derecho a hablar propiamente, ¿verdad? A decir las cosas, ¿verdad? El que brinda la información simplemente la da. Y se queda como un monólogo muchas veces, que habla solo, ¿verdad? Porque ni le preguntó si entendió, ¿verdad? En cambio, nuestro objetivo es que justamente se pueda dar esta comunicación adecuada a las necesidades en los distintos momentos por los que va atravesando. Vamos a ver justamente, no necesariamente el paciente quiere saber si se va a morir, ni si cuándo se va a morir, ni si muchas veces quiere saber otras cosas. Y vamos a ver cómo esto se aborda. Mantener un nivel de comunicación claro y abierto en función de las necesidades del paciente para facilitar la relación de confianza es otro objetivo, ¿verdad? El paciente tiene que confiar en su médico. Porque si se pierde la confianza, muchas veces genera un sufrimiento emocional también a la propia persona. Y no hay adherencia al tratamiento, no confía más luego, no quiero ni tomar su medicación porque ese doctor no me dijo, no. Es tan importante por eso que la comunicación sea fluida y se pueda facilitar esto en un proceso de ida y venida. Así como la medicación tiene su dosis, también la comunicación y la información tiene su dosis. No se le puede decir al paciente de una vez todo, de sopetón las cosas. No, ¿no? Tiene que ir dándose de una manera gradual propiamente. Siempre es importante prevenir o evitar la conspiración del silencio antes de que se constituya un problema verdaderamente, porque después generan graves problemas. Apoyar a la familia en ese proceso de adaptación es nuestra labor como profesional, ¿verdad? Y hay dos dimensiones con relación a la conspiración del silencio. Por un lado, cuando la familia rechaza que se comunique la gravedad de la situación clínica al paciente, ¿verdad? Y por el otro lado, también es cuando la familia evita la comunicación abierta con el enfermo sobre su verdadera situación, aunque el paciente ya sabe, pero prefiere no hablar. O sea, le dice a su no hablemos de eso, no vamos a hablar de malas cosas. Entonces, en el primer caso, que el primer caso justamente consiste en que uno rechaza que se le comunique la gravedad, nosotros como profesionales lo que buscamos un poco es validar la necesidad de proteger al paciente. Ustedes prefieren que él no sepa la verdad, entendemos. Pero si les parece, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son sus temores? Entonces nosotros le preguntamos a los familiares, ¿no? ¿Qué es lo que más temen? Y ahí facilitar y favorecer esta expresión emocional, ¿verdad? Por lo general, nos dicen porque no quiero que se deprima, porque le hace mal, y siempre como que en realidad lo que siempre hace es desplazar la responsabilidad al paciente, ¿verdad? No sé, poquísimas veces habré escuchado cuando me dicen, a mí me cuesta lidiar con esto. Generalmente es así, que te dicen, no, él se va a poner mal, yo no quiero que él se deprima. Esta es la respuesta muy común, ¿no? Y no se hacen cargo de sus propias emociones. Entonces nosotros buscamos que se haga cargo. ¿Y a vos cómo te hace sentir? ¿No? Ahí entonces tranquilizamos un poquito, ¿verdad? No se preocupen, nuestra intención no es que hacerle sufrir más, no, es que le vamos a decir todo para que él sepa lo que pasa y para que él se sienta mal con eso. Él de algún modo u otro se está dando cuenta también, porque cada vez hay más síntomas que van apareciendo. Ya la medicación ha aumentado la dosis de la analgesia, ahora ya, antes podía caminar un poquito, ahora ya les cuesta más caminar, antes comía más, ahora cada vez come menos. Esto el paciente se va dando cuenta. Entonces, nosotros vamos a conversar con él para ver qué es lo que él necesita. Esto le decimos para tranquilizar un poco al familiar, ¿verdad? Y anticipar la consecuencia del secretismo y evaluar el costo emocional para el paciente. No podemos sostener por mucho tiempo la mentira. Va a llegar un momento en que es demasiado pesado sostener.
Y para el mismo profesional también, esto le suelo yo decir a los familiares, conmigo, con nosotros se va a enojar si nosotros no hablamos abiertamente, y sobre todo porque nos preguntó. Y vos le estás diciendo esto, y en algún momento se va a enojar porque se va a dar cuenta. No le podemos tener una burbuja, no podemos nosotros mentirle permanentemente, ya te vas a curar, ya vas a estar bien. El secreto, entre comillas, ¿verdad?, le hace daño. ¿Cómo quisieras vos que se te diga algo negativo? ¿O quisieras vos saber si fueses tú el que está en ese lugar? ¿Qué te gustaría? ¿O cómo te gustaría? Y ahí se sopesa un poco el costo emocional del engaño para el propio cuidador en este caso, ¿verdad? Que es demasiado agotador, es recansador, todo el tiempo tenés que estar atendiendo, la persona está mucho más ansiosa porque por ahí le hace daño, ¿verdad? Que otro venga a hablar de esto. Entonces muchas veces ni siquiera puede dormir tranquilo porque tiene miedo que fulanita venga a hablar de esto. No se puede sostener, es un costo muy elevado. Hacerle un poco, confrontar con sus opiniones, ustedes como, cuando a ustedes les pasa esto, como cuidadores, con sus familiares, con los familiares, por ejemplo, el paciente a quien cuidan, esto que les decía, ¿verdad? Si fueras vos, ¿cómo quisieras ser informado? Si a vos te pasase, ¿cómo te gustaría? Esto mismo ustedes le pueden, como cuidador, le pueden decir a ese familiar más cercano, ¿verdad? Que es el que está conspirando. Y ahí proponer un poco un acuerdo. Bueno, vamos a escucharle un poco a ver qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita. Para ver si le podemos ayudar nosotros, ¿verdad? Si vos mismo le podés ayudar, ¿por qué no le escuchamos? Vamos a escucharle. Muchas veces el familiar se desespera porque cree que va a preguntar cuándo va a morir, ni cuánto tiempo va a vivir, ni qué, todo eso. Yo le suelo decir esto, en ocasiones lo que suele suceder es que el paciente quiere saber si puede caminar, qué puede comer, puede ir a su casa si es que está internado en algún momento, ¿verdad? Porque necesita ir a resolver ciertas cosas. Entonces, nosotros tenemos que establecer estos acuerdos con los familiares propiamente. No es que necesariamente quiere saber esto que ni sabía muchas veces, ni se imaginaba ese cuidador, o ese familiar, mejor dicho, ¿verdad? De lo que él quería preguntar era otra cosa. Él en su o ella en su fantasía como cuidadora o como familiar decía, va a preguntar lo peor. ¿Qué es lo peor, verdad? Allí un poco nosotros como profesionales, y ustedes si son de pronto cuidadores profesionales también, cuidadores que están así como externos a la familia, ¿verdad? Pueden hacer un poco de mediador también. Y ahí todos los profesionales pueden hacer de mediador. Vamos a trabajar juntos, vamos a hablar juntos, porque vos tenés miedo de que ella llore en ese momento y estamos ahí para escucharlo, para consolarlo, para acompañarlo, Es fundamental. En el segundo caso era que no se hable abiertamente, ¿verdad? Cuando no se habla abiertamente, tenemos que buscar un poco empatizar también con los temores del cuidador principal. ¿Qué más? ¿Por qué está así? ¿Qué es lo que le preocupa? Más o menos también como el otro, pero aquí los dos sabemos que él sabe, solo que no quiere nomás que se hable de una manera abierta, franca de la situación. Yo sé que me voy a morir. Yo sé que estoy mal, pero no me permiten hablar de esto. Entonces, se le reprime a la persona. Hay que hacer un poco un balance, yo siempre digo, el costo-beneficio, ¿verdad? ¿Qué genera esto? ¿Cuánto realmente, hace cuánto que estamos con esto, ¿verdad? Y, que mucho dolor emocional ya nos ha generado, que muchas dificultades, que muchas peleas incluso, ¿verdad? Porque se enoja incluso a veces el familiar cuando estamos hablando de la conspiración siempre desadaptativa. Cuando el paciente
quiere que se le diga las cosas y nadie le dice nada, ¿verdad? Se enoja, llega un momento en que se enoja con su familiar. Ustedes sabían, no me dijeron, por ejemplo, ¿verdad? Identificar los recursos, por ejemplo, del propio familiar. ¿Qué cree que es lo que más le podría ayudar? ¿Qué más te parece a él como paciente le va a ayudar? Y a vos mismo, como hija, como mamá, como hermana, como esposa. Entonces ayudamos un poco a autoevaluar las consecuencias de su comportamiento sin generar culpa también, porque no es que, no, yo le voy a decir y él tiene el derecho y no porque vos me prohíbas yo, porque después entonces puede generar culpa eso en el familiar y no tiene por qué también darse esa situación. Es importante facilitar ese apoyo emocional a su ser querido. ¿Cómo cree que se sentiría si intenta compartir con lo que le preocupa y no puede hacerlo? O sea, si vos querés decir algo, si vos querés contar tu preocupación y a vos te reprimen eso, a vos te coartan eso, ¿cómo vos te vas a sentir? ¿Qué harías vos? A él también le cuesta. ¿Vos pensás que a él no le cuesta hablar de esto? Claro que le cuesta, pero necesita hacerlo. Entonces ahí un poco es fomentar esta congruencia interna. Si a vos te pasase, bueno, también hacer compartir un poco sus sentimientos y emociones, ¿verdad? Y generar un poco estas estrategias de ayudarlo, de qué es lo que le puede hacer mejor. Siempre es importante tener en cuenta de que proteger un derecho del paciente no nos exime de la responsabilidad de cuidar el proceso. Se debe intentar conseguir un consenso con la familia. No es que, bueno, porque es nuestro derecho como profesional, nuestro deber, mejor dicho, como profesional, y el derecho de él como paciente saber, nosotros vamos a contarle, hermano. No. La intervención en comunicación es toda una estrategia. De aquí vamos a ver cuestiones relacionadas a la muerte o al final propiamente, ¿verdad? Es muy estresante, tanto para los profesionales como para el propio paciente, porque se teme causarle dolor y desesperanza. Entonces nosotros, esto siempre le digo a los médicos, a las personas a quienes les corresponde, porque es el médico el que proporciona la información. Muchas veces los familiares quieren tomar esta posta, pero es muy difícil. Ustedes no tienen por qué, como cuidadores y como familiares también, hacerse cargo de esa responsabilidad enorme, porque esa responsabilidad es del médico. El médico es el que tiene que hablar, porque hay cosas que de pronto puede preguntar y que ustedes no saben cómo responder, ¿verdad? Entonces ahí vemos un poco, esto sí, como familiares o como cuidadores, como cualquier otro profesional, podemos hacer esta pequeña evaluación. De hecho, que también el médico debe hacer antes de proporcionar la información, ¿verdad? Es qué desea saber. Primero es qué sabe el paciente. Primero es qué sabe el paciente de su diagnóstico, de su situación actual. Y si nos dice, si más o menos da muchas vueltas, ¿y qué piensa usted al respecto de eso? Y después de esto, ¿qué desea saber? ¿Qué es lo que realmente quiere saber? Vuelvo a reiterar, no necesariamente quiere saber cuándo se va a morir, ni si se va a morir propiamente, ¿verdad? Hay otras cuestiones también que podemos ir indagando. Hay personas que te dicen directamente, ¿verdad? Pero no todas las personas hablan así. Y el paciente tiene derecho a saber la verdad, así como tiene el derecho de no saber si es que no está preparado. Nosotros no podemos tirar, como le decía, la información así nomás y dejarlo. Si él no está preparado, no tenemos por qué forzar la comunicación ni la información, porque eso también es una iatrogenia, eso también está mal. Es un derecho, como decía, ¿verdad? Conocer su situación, dimensionar la gravedad de su enfermedad y a no conocer si es que así lo desea. Al paciente hay que decirle, por eso está en negrita ahí entre comillas, decirle todo lo que quiere saber y solo lo que quiere saber. ¿Para qué le vamos a decir más? No va a entender la información. Solo lo que quiere saber. Hay que tener en cuenta que estas situaciones hay que darlo en un lugar tranquilo, donde no haya mucho ruido, donde no haya muchas personas propiamente.
donde esté en calma la situación, porque no podemos nosotros también proporcionar esta información así en un lugar donde hay mucha aglomeración, que sea un lugar así lo más tranquilo posible para hablar de esto, que no haya tanta interferencia. Como profesional uno tiene que adoptar la escucha activa. El profesional que realmente sabe brindar esa información primero se calla, le pregunta, esto de qué es lo que te dijo el doctor fulano, don Juan. Este país de verdad, que vos sabés. Y está ahí, con una mirada fija hacia el rostro del paciente. Ese es un profesional empático. Y confíen en esa persona, confíen en ese profesional. Se debe generar entorno de confianza, mismo el profesional también va a ir disminuyendo su duda y incorporar a la familia es tan importante. La familia tiene que estar en ese proceso de comunicación toda vez que lo desee el paciente. Hay veces que el paciente dice, no, prefiero nomás, porque muchas veces los propios pacientes quieren que sus familiares salgan afuera porque no les permite hablar. Yo he tenido mucho, ¿verdad? Muchas veces, hoy por ejemplo vino esta misma paciente que dijo que acá nosotros le escuchamos y que nosotros sí le escuchamos, dijo, su hija quiere entrar siempre con ella. No. Yo quiero hablar sola. Yo quiero hablar sola. Porque ella quería contar otras cosas que no quería que su hija sepa, ¿verdad? Entonces, esto muchas veces también tenemos que respetar. Es su momento. Él es en ese momento el protagonista, o ella es la protagonista. Después vamos a trabajar siempre con la familia. No se enojen ustedes como familiares y a veces el paciente los saca de su entorno, de su círculo. Es muchas veces también por protegerlos. Así como los familiares le quieren proteger al paciente, muchas veces el propio paciente protege también al familiar, ¿no? Y esto, vuelvo a reiterar, el único responsable de brindar el diagnóstico, la evolución de la enfermedad es el médico. Él es el responsable. No se tomen atribuciones que no les corresponden. No nos tomemos atribuciones que no nos corresponden. Ni a mí como psicóloga, ni a otro médico, incluso muchas veces que no. Si de ser posible lo tiene que ser el médico tratante, ¿verdad? No le corresponde. Es al médico, el médico el que tiene que informar, el que tiene que brindar la información. Nosotros, los otros profesionales del entorno, lo que hacemos es identificar esta necesidad de información. Preguntamos qué sabe, qué piensa y qué le gustaría saber, y hasta ahí. Después, bueno, es para vos muy importante esto. Considero fundamental que en la próxima visita de tu médico lo converses con él o con ella, ¿verdad? Habla. A mí me dijo, pero yo no entiendo mucho, ustedes le pueden decir así, ¿verdad? Prefiero que vos te saques tus dudas. Entonces no se quedan ustedes también con esa carga propiamente. Están después ahí para acompañarlo, están allí para consolar. Para eso está la familia. Para eso está. Nuestra labor como familia es en este momento consolar, acompañar al paciente. El equipo interdisciplinar va a ayudar a adaptar, a asimilar la información, ¿verdad? Y el médico no debe delegar esta responsabilidad a otro miembro del equipo propiamente, ¿no? Decíamos esto ya, ¿verdad? Que hay que explorar un poco sus miedos, sus fantasías, qué sabe, qué le gustaría saber propiamente. Y esto, hasta ahí voy a ver un poco si puedo compartir la pantalla que quiero, el video. A ver. Y nos dijo que pone compartir y ahí compartir audio. Fíjate un poco. Yo tengo por acá las cosas, presentación de PowerPoint, screen, comunicación. Ah, acá está, sí, ya, acá ya encontré. Ahí. De lujo. Sí, se ve, ¿verdad? Ok. Se ve, Gladys.
No me deja como tú. A mí me emociona mucho este es un documental bastante largo realmente, ¿verdad? Que dice, es cierto, vamos a morir, pero los demás días no, y hay que vivir. Y si uno está con esa permanente lucha, yo le suelo decir a los familiares, no le priven de salir afuera, de comer algo que les gusta, de compartir con sus nietos, de compartir con un ser querido. Sería bueno dentro de todo también proporcionar un poco y hablar de los deseos del paciente. Esto es lo que muchas veces yo puedo irme, ahora con esta situación de pandemia genera muchas más complicaciones, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden hacer. No le tengamos al paciente ahí en la pieza, acostado y esperando que venga la muerte propiamente, ¿verdad? Porque eso no es calidad de vida. Y todos nos merecemos una calidad de vida. Incluso el familiar también, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un poco lo que quería compartir con ustedes. Vamos a las preguntas. Tenemos 15 minutos. Tenemos todavía tiempo. Bien, así que vamos a interactuar. Muchísimas gracias. Entonces ya pueden abrir sus micrófonos. Pero antes yo quiero pasarte, tengo anotada acá las preguntas que nos mandaba Tamara. La primera pregunta que dice, ¿está mal no haberle contado a mi mamá la realidad de su enfermedad? Perdón, no te entendí bien, Marta. Si está mal, dice, no haberle contado a mi mamá la realidad de su enfermedad. Si está mal, y va a estar mal si es que ella quería saber. La persona no está en paz cuando quiere saber y la gente no se la proporciona. Por eso es importante indagar qué es lo que ella quería saber. Ella les preguntó, les insistía eso a ustedes como hijos. Entonces, si me preguntas, está mal, va a estar mal si es que esto, pero yo vuelvo a reiterar, tampoco les quiero decir esto porque va a generar culpa. Ay, sí, ella me decía, y bueno, tampoco ya es generar, lo que pasó ya pasó. Ustedes lo hicieron por desconocimiento. Por eso justamente estamos haciendo estas charlas, estos cursos, para que vayan desmitificando estas concepciones, ¿verdad? De que le va a hacer mal y todo eso, ¿verdad? Si ya lo hicieron, ya está. No se sientan ya mal por eso, pero lo ideal es que se le cuente. Ojo, siempre si ella está preparada. ¿Y cómo sabemos si ella está preparada? Preguntando, fácil. Nosotros no somos adivinos tampoco. Yo como psicóloga no es que me voy y le veo llorando y ya sé lo que le pasa. Tengo que indagar qué es lo que le pasa. No pasa como que no, soy bruja pero no adivina, como siempre le suelo decir a... Así bueno, es. No sé si tengo otra pregunta. Sí, tengo unas cuantitas, así que comentarios y todos los comentarios son muy buenos. Me pasó eso, yo me hice cargo de mi mamá enferma, o sea, la mamá enferma y del hermanito y de la casa. Es algo que normalmente suele ocurrir con los cuidadores. Y a veces más, y ahora que mi mamá ya no está, yo pienso, ya no está, pienso en las veces en que me despacientaba de ella porque yo no sabía qué hacer para que ella esté bien. Claro, así mismo es. Entonces ahí es cuando uno tiene que buscar una ayuda con una amiga, no sé, con alguna prima lejana. Hay siempre alguna gente de la iglesia, de algún lugar para que les ayude con el hermanito, con las otras personas, porque a veces es cierto esto, ¿verdad? Que una sola persona se encarga de varias y a más del enfermo, ¿verdad? Sí, es todo un tema el cuidado del cuidador que decimos nosotros, porque el cuidador termina muy dañado. Tenemos otra preguntita que dice, ¿a partir de qué mes se puede decir que una persona no supera?
No sé si me escuchas. ¿Que no supera qué? El duelo. El A duelo. partir- Ah, bueno, esto vamos a hablar nosotros después del duelo propiamente, ¿verdad? No solamente del tiempo, hablamos de los vínculos y de las circunstancias en que falleció. Si nosotros, por ejemplo, decimos, hace 2 años que sigue rumiando, ¿verdad? Pero como fue una muerte repentina, posiblemente todavía dentro de todo sea normal, entre comillas, ¿verdad? Pero si fue un proceso luego de 5 años de enfermedad, ¿verdad? Y también ya hace 4 o 2 años en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Que falleció su hijo y todavía no supera, ahí sí ha de ser un duelo patológico. Pero con relación al tiempo, eso es así un tanto ambiguo, ni es algo así muy radical para determinar, no es muy determinante, esa es la palabra que quería usar, no es una situación determinante del tiempo, sino el vínculo, las circunstancias y las manifestaciones del duelo, porque eso vamos a hablar mucho más después, así que no se preocupen, el duelo. Sí. Yo leo todo porque como es muy rico esto y a todos nos sirve, Antonia... Y tenemos todavía tiempo. Claro, y tenemos tiempo, por eso, primero esto, después ya cedo el micrófono. Mi mamá, nos dice Antonia, me pidió prepararle como ella quería estar vestida al partir. Y mandé a hacerle su ropa, pero cuando llevé a mi mamá, mi hermana vio y se enojó, retándole a mi mamá porque dijo que de eso se encarga la funeraria. Nos miramos como a mí, le dije que guardaría en mi casa hasta que necesite. Entendí que ella tenía un rechazo hacia la idea, ¿verdad?, de que mamá se estaba preparando para su ida. Pero mamá dijo que ella quería ir de ese modo y para que no nos tome de sorpresa. Lo que sí no es claro, porque ella menciona, ella tiene 94 años. Entonces no sé si aún está con nosotros la madre, pero dándole el gusto a la mamá, que es lo que decía de qué es lo que tenemos que hacer. Claro, claro, es ideal eso, súper bueno. O sea. Sí, Nelly, por ejemplo, también comentó, muy linda, ¿verdad?, la presentación, porque al trabajar con pacientes con cáncer terminal, esto le va a ayudar, ¿verdad?, a poder lidiar con la familia y con los pacientes, ¿no? Tenemos aquí 8:36. La licenciada Gladys menciona a quienes somos cuidadores profesionales. Me gustaría saber si pueden compartir recomendaciones prácticas para aprender a manejar o modular nuestras propias emociones respecto a todo ese proceso, porque indudablemente nos involucramos con nuestros pacientes. ¿Cómo atravesamos nuestro propio proceso de duelo frente a la situación de nuestro paciente? Sí, así mismo, Diana. Muchas veces yo también he dolido con mis pacientes y fui una doliente y seguramente voy a seguir doliendo con mis pacientes con quienes me involucro emocionalmente, ¿verdad? Es importante aprender a identificar con quiénes. A veces le cuidas a una persona que le parece mucho a tu mamá y con ese más rápido parece que, pero te va luego, ¿verdad? Y te involucras de más. Hay que, ¿qué recomendación me dar para modular las propias emociones? En este caso, cuando el primer paso es darse cuenta. Cuando te estás yendo de más, cuando te está afectando de más, porque si sos cuidador profesional, tu trabajo es brindar un cuidado adecuado, un cuidado oportuno, ¿verdad? Te cuesta demasiado en este momento cambiarle, porque cada vez se parece más, está mucho más argel ahora que te parece mucho a tu mamá, demasiado que se parece a tu mamá o tu hermana o con quien tuviste una experiencia así familiar cercana. El primer paso es la identificación de esas emociones. Posteriormente a eso, si se van intensificando, entonces uno tiene que pedir o un permiso o hacer una especie de, no sé, un tiempo de tiempo fuera, le llamamos nosotros, salir un rato, cuando está muy difícil la situación
y ya estás ahí, ¿verdad? No podés salir porque es todavía tu hora de trabajo, ¿verdad? Salís afuera, me voy un rato al baño, te vas a aprender a respirar. Yo siempre le enseño a los cuidadores la técnica de relajación 5, 7, 10. Les invito, si tengo tiempo. 5 segundos es inhalar. 7 segundos retener, contás mentalmente esto. Y 10 segundos exhalar suave por la boca. 1, 3 veces hay que hacer. 2. 2 y 3. No te llevan ni si, pero salí, tapá la tapa del water y sentate a hacer esto, lavate la cara, si estás así con eso que te abruman demasiado, y después tomás agua, sí o sí. Tomen un vaso, uno parece que le falta todo oxígeno en su cabeza, ¿verdad? Cuando está mal. Está todo así, tomás agua y después volvés a entrar, ¿no? Y si esto sucede muy a menudo, para. Pedí permiso, vacación, lo que fuera, ¿verdad? Pedí sistema de relevo, enviar un reemplazante. Yo sé que muchas veces la necesidad económica también es importante, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si realmente te enfermas después? Vas a perder nomás los dinero. Eso yo le suelo decir a los familiares y a los cuidadores principales, sobre todo a los cuidadores profesionales, porque bien, así como dices, nosotros no podemos involucrarnos en demasía. Podemos llorar todo eso después. Y esta es otra cosa también, es lo de llevar a nuestra casa, ¿verdad? Porque no podemos nosotros, llegar en tu casa y le decía a tu marido esto y esto, o a tu hija, ¿eh? No, deja allí. Aunque no quieras, aunque tengas allí, en tu casa ocupate de, no sé, de regar las plantas, de preguntarle cómo le fue en la escuela. No podés seguir trayendo esto. Uno tiene que desintoxicarse, desenfocarse, ¿eh? Y por eso el tiempo de las horas. A mí me preocupa que muchas enfermeras trabajan 12 horas aquí, después se quedan otra vez a la noche y después hacen 24 y 36 horas eso. Y va a llegar un momento en que la vida le va a faltar la fractura porque el estrés que genera eso. No hay que hacer eso, gente. Por más de necesidad económica, porque nada, pero nada realmente recompensa nuestro equilibrio. Eso es lo único que les puedo decir. O sea, una de las cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas más, pero bueno. Bueno, ¿cómo se llama el documental? Y quizás podamos levantar en el foro. Eso vamos a levantar. Sí, vamos a proponerle a... sí, vamos a proponerle a la otra amiga. Sí. Se llama Un día puedes morir, los otros días no, algo así era. Sí, así decía el escrito. Así decía el escrito. ¿Hasta qué punto, hay una pregunta de Esteban, hasta qué punto el familiar puede ocultar la realidad al paciente? Decirle al médico que no le diga. ¿Hasta qué punto? Y va a llegar un momento en que ya no da más, ¿verdad? No necesariamente, ¿hasta qué punto cuando preguntar? Hasta que le dé el enojo al familiar, al paciente. El paciente le encara al médico, decime, quiero saber por qué lo que no me habla, y le dice también a su familiar, ¿verdad? ¿Por qué el doctor? Ustedes me están ocultando algo, esto lo suele decir así los familiares, ustedes me están ocultando algo, ¿eh? ¿Por qué no me dicen la verdad? ¿De qué es lo que ustedes tienen miedo? Si yo ya sé luego, muchas veces dicen, y no podemos, porque ¿hasta qué punto? Porque va a llegar un momento en que el paciente se da cuenta de su deterioro. No puede respirar, no puede comer, no puede orinar y está tomando la medicación. Y ahí ya no hay forma de ocultarlo. Está. Gracias. Sigo, pero Antonia nos dio una grata noticia de que su madre de 94 años vive aún. Así que, sí. Fantástico. Fantástico, realmente. Fátima pregunta, estaban hablando de que los cuidados paliativos van tanto para el paciente terminal como para la familia. Pero ¿cómo tratar con un familiar en negación? Y esto es lo que decíamos, ahí justamente ya en la charla decía facilitar un poco el desahogo emocional, qué le hace sentir de esta manera, cómo quisieras vos que realmente, si te pasara, encaren contigo esta situación,
esta es una realidad, vos no querés, y posible, a vos te duele, entiendo que a vos te duele más que al propio paciente, empatizar, esto que decía de empatizar, y esto todos podemos hacer, ustedes como cuidadores profesionales también pueden ayudarlo, y a propiciar el desahogo emocional va a ser también que ella poco a poco, o él poco a poco vaya cediendo. No hay que forzar tampoco, vuelvo a reiterar esto, no nos peleemos nunca con el familiar, no vamos a forzar la situación, vamos a dejar nomás, pero hay que insistir, suavecito todos los días, poco a poco. ¿Qué te parece? Si le preguntamos qué piensa, qué quiere saber, todo eso. ¿Qué más? Nos comenta Fanny, yo a la que le cuidaba me trataba como hija, ya que no tuvo hijos. Y seguro sí, sí. Sí, sí, así. es así. Y Silvia nos dice, yo inclusive lloré cuando evitó de nosotros una joven paciente. Parecía que le estaba mirando a mi hija, eso es muy cierto, licenciada, le parecía mucho a mi hija, ¿verdad? Que es. Sí, sí. Y no neguemos eso, gente, o sea, dejamos fluir, ¿por qué es lo que tenemos, por qué tenemos que reprimir o callar estas emociones? Es bueno, y eso también se comparte con por eso es la importancia del cuidado paliativo, nosotros por eso nos cuidamos un poco entre todos, porque eso es lo importante de cuidado paliativo, que trabajamos en equipo, y decimos ahí, muchas veces nosotros tenemos pacientes en común con la doctora Miriam, con Humberto, y bueno, yo trabajo todo con ellos, ¿verdad? Y nos ponemos a hablar de una persona especial y ya nos ponemos a llorar, por ejemplo. Bueno, y después va a pasar, ¿verdad? Pero pasa así mismo. Claro, uno se Así encariña. Edgar, Nos encariñamos. somos personas humanas. Edgar nos comenta, tuve la oportunidad de cuidar a un señor con Alzheimer y desde el primer día ya me di cuenta que los familiares sí estaban muy pendientes de él. De hecho, que sus hijos le dejan que participe en la actividad que él aún puede hacer. Mi trabajo era cuidarlo de noche, ya que para medicarlo o ir al baño, ¿verdad? Las primeras semanas me costó mucho porque el señor no podía hacer solo algunas cosas, pero luego le fui educando más sobre sus actos. Después he conseguido que el señor sea independiente en ciertas cosas que realiza en su día a día. Claro, así es. Por eso es importante fomentar la autonomía, darle hasta dónde puede, qué puede agarrar. Si todavía por lo menos como una cuchara puede agarrar, dejarle que coma solo, por ejemplo, pero está ahí cerquita, nomás le pones, ¿verdad? Y te agradecen, ¿verdad?, por las recomendaciones. Y hay una pregunta del licenciado Ariel. ¿Cómo tratar con un paciente con problemas mentales? Y bueno, cuando uno tiene problemas así, cuando hablamos de problemas mentales, no sé si te referís seguramente a la esquizofrenia o a las demencias. Esas personas tienen que estar medicadas. Las personas con enfermedades mentales tienen lo que se llaman síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas negativos, los positivos son lo que se medica y tiene que ver con la agresividad, esa se llama conducta desorganizada, ¿verdad? Con los delirios, con las alucinaciones y todo eso. Con eso nosotros no podemos lidiar. Necesariamente tiene que tener un tratamiento psiquiátrico o de un médico o de un psiquiatra propiamente, ¿verdad? Y después con las otras situaciones vamos a ir lidiando en la medida en que se va también abordando la parte farmacológica. Y es a veces el pirebaí, es a veces el malestar propiamente, ¿verdad? Que va pasando ese paciente que tenemos que ir acompañando. Entenderlo seguramente, ayudarlo a buscar, a encontrar situaciones agradables o cosas que le gustan, enseñarle, bueno, vamos a jugar con él a las cartas, vamos a ir a cultivar con él una granjita, vamos a hacer cosas con él. Así vamos a ir lidiando y vamos a ir encontrando, vamos a ir generando, mejor dicho, ¿verdad? La confianza, ustedes van a ir generando como cuidadores, ¿sí? De esta manera se va generando este vínculo, porque el vínculo pues, se construye, no es de un día a otro nomás y con algunas técnicas, se va construyendo poco a poco esto. A veces al principio no te quería, no te tomaba la medicación, no te hacía caso, ¿verdad? Pero después ya le fuiste entendiendo que había sido le tenés que dar con jugo y no con agua. Había sido quiere comer tal hora o tal. Entonces, ustedes también van a ir encontrando esas estrategias
en la medida en que se vayan interesando, no podemos ser muy mecánicos, y ahí apelamos un poco a veces a la intuición, apelamos a la inteligencia emocional. Por lo general, las personas que trabajan con personas tenemos que tener cierto equilibrio emocional, ¿verdad? Porque si no, luego no nos va a dar la capacidad para continuar mucho tiempo. Vamos a claudicar rápido y va a llegar un momento en que se enferma uno, ¿verdad? Por eso hablamos de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que tenemos que tener cierta capacidad de inteligencia emocional para lidiar con las personas en general, y más, por supuesto, cuando hablamos de personas con salud mental deteriorada, ¿verdad? O problemas mentales propiamente. Sí, nos comentaba Antonia, o sea, compartió largo, voy a hacerlo cortito, que es voluntaria de la Clínica Divina Providencia y que acompañó a la primera enferma con SIDA y luego también a otros miembros. Entonces, uno se encariña y lógicamente lo que nos cuenta ella es muy, o sea, van a ir leyendo en el chat, ¿verdad? Que fallecer en el brazo, son los duelos muy duros para mí al partir, pero el acompañarle a una persona hasta en el último tren, como se dice, algo que también tiene, si es en el caso de ella voluntaria, y después vienen los... Sí, la conozco yo a ella, boludo. Sí, ajá. Capísima, guapa era. Me gustaría, Rumilda, no sé si podés unirte, no hay más preguntas. Porque no le vemos a Rumilda, pero sí. Fíjate si vos no le podés, para que pueda No estoy viendo. despedirse, ¿verdad? Para que... no le estoy viendo. Mira que no le veo. Siguen los comentarios. Tamara también, ¿verdad? Está Rumi, pero no sé si está su cámara. Sí, no, ella me dijo que tenía inconvenientes con la cámara, o sea que estaba con algunos problemitas. Entonces, pero para poder despedirnos. Bueno, yo me despido entonces, muchísimas gracias. Gracias, Adriana, la doctora Gracias Eliana, a vos, excelente. a todos por estar. Y bueno, vamos a tratar de compartir un poco todos estos conocimientos para seguir construyendo y sobre todo también brindarle esta calidad de vida y una muerte digna a todos los pacientes que es una realidad, ¿verdad? Esto es sobre todas las cosas nuestro objetivo siempre como paliativista, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches a todos, ¿sí? Sí, bueno, muchísimas gracias, Rumilda, gracias por tu presentación también. Y les esperamos en el foro para responder a todas las preguntas. Entonces voy a apagar. Gracias. Gracias, Ahí. Licen, Gladys. Ahí apareció. Gracias, Lore. Lore, y estaba también... Maravillosa. Sí. Como siempre. Gracias. Dale, chao. Chao, chao. Chao, chao, Rumilda. Mil gracias por todo.